Este video es la segunda parte de nuestra enseñanza de Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Estamos en la segunda parte del verso 6 y dice, a Él sea la gloria y el poder por las eras de las eras. Amén. Para modo de entender la enseñanza especial que nos da el libro del Apocalipsis, debemos de tener en cuenta varios puntos. Primero, que el reino de 1000 años es un reino de recompensas, es la gloria y es el reino aionio, que significa es el reino de las eras. Y más adelante estaré hablando más de esa expresión, las eras de las eras. Pero por ahora entiendan que a ese reino de 1000 años se entra por medio de sufrimientos. Además, el libro del Apocalipsis se trata particularmente de una compañía elegida, que se habla constantemente de ellos como los vencedores. Ahora, la falta en reconocer estos temas exclusivos han hecho de este reino de 1000 años un tipo de basurero en donde vienen a tirar todo tipo de profecías no cumplidas, dejando vacías proféticamente las eras de las eras que le siguen inmediatamente. Y también, escuchen esto, y también han introducido a este libro a aquellos que no tienen ni parte ni suerte en absoluto, porque ni la cristianidad ni la iglesia están en vista en el libro del Apocalipsis. Pero tal vez algunos van a preguntar, entonces, ¿qué de nosotros en cuanto al libro del Apocalipsis? Permítanme contestar que nosotros en este tiempo en particular tenemos un llamado distinto, una esperanza distinta, una herencia distinta, una gloria distinta. Nosotros en este tiempo presente, en los planes y propósitos de Elohim, hemos sido llamados a formar y ser los miembros del cuerpo, en donde Hamashiach es Resh, en donde el Cristo es la cabeza. Porque noten los siguientes pasajes revelados por Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Busquen en sus propias Biblias, por favor, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 15, dice, y la paz de Hamashiach gobierne vuestros corazones. Escuchen esto, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro llamado a un solo cuerpo. Ahora, Colosenses capítulo 1, verso 18 dice, Mashiach, el Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 4, versos 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel, escuchen esto, aquel que es la cabeza, esto es Hamashiach, el Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Notaron eso? De cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 5, la mitad del verso 23 dice, así como el Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios capítulo 5, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. Otra vez, porque somos miembros de su cuerpo. Busquen en sus propias Biblias. Colosenses capítulo 3, versos 10 y 11 dice, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay Yevani, griego, ni Yahudi, judío, Berit Milán, circuncisión, ni arrela, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre,
sino que, escuchen esto, sino que Mashiach, el Cristo, es el todo y en todos. Efesios capítulo 1, verso 3. Baruch hu Yahvé, Beavi Adonenu, Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? No en la tierra de Israel, sino en los lugares celestiales, en Hamashiach, en el Cristo. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Hamashiach nos levantó, y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales, con Hamashiach Yeshua. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, en quien tenemos redención, y por su sangre el perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. En el video anterior les mencioné que la sangre del sacrificio de Mashiach es la sangre de la redención, y algunos son redimidos para andar en las calles de la Nueva Jerusalén, y algunos son redimidos para llenar la tierra nueva, y algunos son redimidos para formar el cuerpo, donde Hamashiach, donde el Cristo es la cabeza, y ser parte de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora aquí, en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, nos damos cuenta que por la sangre del Cristo, algunos son redimidos para formar un reino y sacerdotes. Les sugiero a que escuchen la primera parte de esta enseñanza, porque en el libro del Apocalipsis, Israel, y particularmente el remanente fiel de vencedores, son el principal interés humano, y también les sugiero a que lean una y otra vez la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, porque nos dan una luz muy clara a las enseñanzas del Apocalipsis. Ahora, continuando en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, después que se le atribuye al Cristo gloria y dominio, llegamos a la primera de una serie de 8 de la palabra amén en este libro. La gloria de la redención es del Cristo. Él es el más fuerte que el hombre fuerte. Él es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. La gloria del reino también es de Él. La primera vez que se menciona la palabra gloria en el Nuevo Testamento es en el apóstol Mateo, capítulo 4, verso 8, en donde el tentador mostró al Salvador los reinos y la gloria de ellos. Pero ahora sabemos que la tentación fue en vano, porque ahora, en el primer capítulo del Apocalipsis, nos gozamos al verlo reconocido como el que es digno de recibir la gloria en continuación a su amor redentor. Enseguida, la palabra que fue traducida como imperio en algunas versiones es la palabra griega katros, que significa poder o fortaleza. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 13, también se traduce como poder. Estas son las únicas veces que aparece esta palabra en el libro del Apocalipsis. Pero también aparece en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 19, en donde dice la energía del poder de la fuerza de Él. Y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, el apóstol Pedro menciona gloria y poder. Y lo mismo en el capítulo 5, verso 11. Además, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 27 al 29, el apóstol Pablo también une las palabras gloria y fortaleza en nuestro andar diario. Ahora, la frase según la operación de Colosenses capítulo 1, verso 29, literalmente dice la fortaleza de la gloria. Ahora, con todos estos pasajes, una cosa está clara, que aquí no tenemos una gloria vacía, sino una gloria establecida sobre una fundación sólida. Ahora, el que tenía el poder de la muerte, o sea, Satanás, ha sido vencido, y la gloria largamente usurpada ya no será suya. Enseguida,
pasemos al siguiente punto y noten que en el Salmo número 8, verso 2, dice, de la alabanza de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Fundaste la fortaleza. Pero la versión Septuaginta y Mateo capítulo 21, verso 16 dicen, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Perfeccionaste la alabanza. ¿Notaron la diferencia? En el Salmo 8 dice fortaleza y en Mateo dice alabanza. Esto no es un error, ni tampoco es una mala traducción, sino que esto nos muestra que la palabra fortaleza en el Salmo 8, verso 2 es una figura de expresión llamada metonomía, por lo que se invocan alabanzas debido a la gran fortaleza del vencedor. Enseguida, noten el título que aparece antes de comenzar el Salmo número 9. Dice, al músico principal, sobre Mud Laben. En realidad, estas palabras pertenecen al Salmo 8. Escuchen esto, estas palabras son la conclusión del Salmo número 8. Y esta expresión, Mud Laben, se interpreta como la muerte del campeón, indicando en primer lugar la destrucción de Goliat y proféticamente el derrocamiento del anticristo y Satanás, el enemigo y el vengador. Pero ahora noten la traducción de las mismas palabras en esta versión. Al principal director del coro sobre Mud Laben, sobre la muerte del hijo. Con esto podemos tener una luz más clara y completa del Salmo número 8, cuando nos damos cuenta de que a través de la muerte el Cristo destruyó al que tenía el poder de la muerte. Y es bastante claro y posible que el campeón Mud Laben se refiere más bien al Cristo mismo que al antitipo Goliat. Esta idea la podemos respaldar mirando cómo el apóstol cita el Salmo número 8 en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Y en el verso 9, el apóstol continúa diciendo, pero vemos a Yeshua coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y muerte. El apóstol nos está dando a entender que el Salmo 8 se trata perfectamente del Cristo. Y enseguida notemos que la doble descripción de gloria y poder de Apocalipsis capítulo 1, verso 6, también se encuentra en el Salmo 29, verso 1. Noten cómo se relaciona esto, en donde dice, da a Yahvé la gloria y el poder. Y en el verso 2 continúa diciendo, da a Yahvé la gloria debido a su nombre. Y el verso 3 dice, voz de Yahvé sobre las aguas. Truena el Dios de gloria sobre las muchas aguas. Noten el énfasis en Adonai y las muchas aguas para que vean cómo se relaciona con el Apocalipsis. Ahora, el verso 11 concluye con la confortante seguridad de que aquel a quien se le atribuye la gloria y el poder, noten cómo dice, le dará poder a su pueblo. Ahora, cuando leemos el Salmo 29 y luego leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 15, de la voz que es como sonido de muchas aguas. Y en el verso 17 vemos el poder fortalecedor de su mano derecha. Nos damos cuenta de que el rey del Salmo 29 es el mismo rey en el libro del Apocalipsis. Y el Salmo 96, verso 1, introduce una canción nueva. Y en el verso 7, a todas las familias de los pueblos se les llama a atribuir a Yahvé gloria y poder. Y en el verso 10, decir entre las naciones, Yahvé reina. Y en el verso 13 dice, porque viene, Él viene a juzgar la tierra. Y recuerdan ustedes
que dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, mira, viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Como ven, en cuanto más escudriñamos y examinamos las profecías del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, más nos damos cuenta de la plenitud culminante de las palabras de Apocalipsis capítulo 1, verso 6. La gloria y el poder atribuidas son suyas por las eras de las eras. Ahora, hay tres variaciones del uso de la palabra eras. Primero, en Hebreos capítulo 1, verso 8, tenemos el trono de ti, oh Dios, por la era de la era. ¿Notaron eso? Por la era singular, de la era singular. En Efesios capítulo 3, verso 21, tenemos de la era singular, de las eras, plural, de la era de las eras. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, de las eras, plural, de las eras, plural. Y de la misma manera que tenemos la expresión Rey de Reyes, Santo de Santos, Siervo de Siervos, Hebreo de Hebreos, Fariseo de Fariseos. Asimismo, tenemos eras de las eras. Pero, ¿qué significa todo esto? Esto no es simplemente una indicación de la duración del tiempo, sino de una suprema excelencia, una era excelente, una era suprema y maravillosa. Lo que significa entonces es que durante las eras que han de seguir, comenzando hasta donde podamos percibir, con el reinado de 1000 años, la gloria y el poder serán atribuidos a Adonai Yeshua el Cristo. Aquí lo vemos coronado de gloria y honra, muy exaltado, y le es dado el nombre que es sobre todo nombre. Esto nos permite ver más allá del conflicto de la tierra, hacia la paz que vendrá, con una confianza expectativa. Y por último, en este verso, a esta atribución gloriosa de alabanzas se le añade su primer amén apocalíptico. El uso de la palabra amén en el Apocalipsis es indicativa, porque se usa con tres conexiones de la siguiente manera. Primero, aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, con la atribución de alabanzas al Señor. Segundo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, con la declaración y la oración por su venida. Y tercero, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, es el título del Señor mismo. Él es el Amén. Pero la palabra Amén en Apocalipsis capítulo 5, verso 14, y Apocalipsis 7, versos 11 y 12, y el capítulo 19, versos 4, y Apocalipsis capítulo 22, verso 20, nos indican que son una expansión del capítulo 1, verso 6, y un buen estudio de estos versos nos aclaran más acerca de él, que es príncipe de los reyes de la tierra, sobre su trono y las circunstancias en las que reina. Y nosotros, mirando las maravillosas y múltiples promesas de Dios, decimos juntos con el apóstol, todas las promesas de Dios en Él, en el Cristo, son sí, y por tanto, por medio de Él, nosotros damos el amén para la gloria de Dios. Los invito a que se suscriban, porque vamos a continuar con el siguiente verso en nuestro siguiente video. Gracias por todo su soporte, pongan sus comentarios y sus preguntas, y que Dios los bendiga.